Ya, gracias. Les decía que este libro que ha tenido este año más difusión porque se cerró con los 10 años de New Blogs en el 2019, pero en realidad no estuvo listo hasta el 20 y el 21 fue que pudimos empezar a presentarlo primero virtual por las condiciones de la pandemia y después, y este año es que hemos podido hacerlo más presencialmente, las presentaciones del libro, pero no vino mal porque está coincidiendo con importantes acontecimientos en Cuba alrededor de los derechos de las personas LGBTIQ+, en nuestro país en estos mismos momentos, y de eso es un poco de lo cual les voy a estar comentando. Del libro, ¿qué les puedo decir? Bueno, el libro parte de las experiencias durante los primeros 10 años de mi blog, que se llama así, Paquitos de Cuba, y que fue una manera muy personal que yo encontré en el año 2009 de narrar desde mi experiencia, desde mi vida privada, particular, de mi familia, las cosas, los acontecimientos que le pueden pasar a cualquier persona, en mi caso gay, y cómo fue ese derrotero de asumir la orientación sexual homosexual, cómo fue esa relación con mi familia, con mi hijo, que en aquel momento era más pequeño y tiene ya 22 años. Y también un poco que le hablaba de esos temas, ¿no? En su momento, en aquel momento en Cuba, la blogosfera tenía mucha importancia para la dilucidación de los blogs como plataforma, el debate público de diferentes temas, y todavía no existe, o sea, todavía no tenían primacía las redes sociales como ocurre hoy, y muchos de los acontecimientos más trascendentes en ese momento se comentaban desde plataformas de blogs. Y en ese ámbito las y los periodistas en Cuba tuvimos la posibilidad de tener conexión en casa y teníamos, y yo pensé, bueno, de qué puedo hablar que sea interesante y que de alguna manera aporte a la discusión cívica en Cuba. Y lo mejor que me conocía era mi historia, ¿no? Y así fue como empezó a nacer ese espacio de comunicación que pronto tuvo, a decir verdad, gracias a mis colegas, amistades, familiares, y después las personas que fueron haciéndose lectores y lectoras asiduos del blog, pues tuvo bastante impacto, entre otras cosas, porque proponía una mirada desprejuiciada desde Cuba de qué era ser gay, de qué era ser padre, de qué era ser comunista, de qué era ser una persona seropositiva, de qué era ser, bueno, todas esas condiciones humanas que se mezclan en cualquier persona y que no son quizás un motivo de debate público, pero que en este caso sí lo eran. Yo recuerdo en las primeras épocas de la bitácora que la gente en el exterior, de los Estados Unidos, de otros países donde constantemente se agrede o se habla mal del proceso socialista y de la revolución cubana, pues decían que yo no existía, que no era posible que una persona con esas características, además periodista, en un órgano del país, en mi caso soy periodista del periódico Trabajadores, de la Central Sindical Cubana, y decían que no, que eso era una invención que no es para lavarle el rostro, ¿no? A la revolución cubana. Y por suerte había gente que sí me conocía, ¿no? Y entonces todo este proceso fue muy interesante porque a partir de ahí, en el año 2010, o sea, yo comencé el blog en el 2009, en el 2010, el Centro Nacional de Educación Sexual, pues me invitó a un curso de Derechos Humanos y Derecho Sexual, y, y de ese curso en que participábamos básicamente hombres bisexuales, gays, alguno que decía también que era heterosexual,
pues se hizo una red, surgió un grupo de activismo y fue que me empecé a vincular entonces al activismo por los derechos LGBTIQ. Empecé a aprender, por supuesto, muchas cosas no las sabía. El propio grupo o red que fundamos, pues que se llama ahora Humanidad por la Diversidad, me aportó mucho a partir de las experiencias que se fueron incorporando personas trans, mujeres lesbianas y vivencias que uno no tenía y problemas que uno no sabía que existían. Y yo creo que eso fue lo que nos ha permitido, no solo a mí, sino a los que participamos en el activismo LGBTIQ en Cuba, pues crecer en esos conocimientos. De hecho, entonces a partir de esa plataforma, pues entonces que 10 años después, pues surge la idea de una amiga comunicadora joven de hacer una selección y hacer un compendio ya en un soporte más duradero como es el libro. Y esta ha sido la experiencia del libro. Yo creo que básicamente el libro lo que permite a cualquiera que lo lea, además de acercarse a la vida en Cuba en las últimas décadas y en particular a mi experiencia vital como ser humano, pues te permite ese recorrido desde el año 2009 hasta la fecha, por los principales hitos que hemos tenido en la garantía de los derechos de las personas homosexuales, bisexuales, trans e intersexuales en Cuba. Y por eso les decía que es muy importante que el libro haya salido justo en este momento, porque básicamente ahora mismo estamos recogiendo la cosecha de esos más de 12 años de trabajo en mi caso, pero que para muchas personas es mucho más, porque el activismo, o sea, las redes de activismo vinculadas al CNC que existen desde el inicio de los 2000, primero con las mujeres lesbianas, después con las personas trans, y así fuimos incorporándonos distintos grupos de personas que teníamos interés y que fuimos comprendiendo la importancia de visibilizar y de hacer una interlocución desde la sociedad civil, desde el activismo con el Estado, con las instituciones, para comenzar a trabajar todos estos temas. Y fue así como incluso surgieron las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia, que siempre se celebran alrededor del 17 de mayo como Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia, por ser la fecha en que en el año 1990 la Organización Mundial de la Salud retiró de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Y un poco esa ha sido el mes de mayor visibilidad del movimiento LGBTIQ en Cuba, alejándonos un poco quizás de la tradición de celebrar el 28 de junio, que más bien nosotros acá lo que hacemos son actividades académicas, algún otro tipo de actividad, pero no es el mes representativo de nuestra mayor visibilidad. Por eso es importante también esta iniciativa que hemos tenido este año, ¿no? De sí enmarcarnos en esta fecha y hacerlo como una jornada que parte de esa celebración internacional hasta nuestra tan patriótica y sentida celebración del 26 de julio, por lo que implica para el pueblo cubano por ser el Día de la Rebeldía Nacional. Entonces, les decía que en este tiempo, básicamente ahora a nosotros nos resulta muy importante lo que está ocurriendo. Nosotros estamos ahora implementando o desarrollando todos los derechos que se proclamaron en la Constitución nuestra de 2019. Quizás ustedes lo sepan porque son personas más enteradas, pero en muchos lugares yo recientemente tuve la oportunidad de presentar el libro en la Feria del Libro de Buenos Aires y intercambiar con activistas LGBTIQ de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y en la propia ciudad capital. Y la gente no sabía, por ejemplo, que la Constitución cubana de 2019 pues proscribe la discriminación por orientación sexual e identidad de género expresamente, y es una de las únicas
de las pocas en el mundo que lo hacen. Y no sabía que nos otorga a todas las personas el derecho a formar una familia. Y precisamente desarrollando esos artículos constitucionales, ahora mismo se está en discusión el Código de la Familia, que básicamente acaba de esta semana, en estos días, se acaba de publicar la versión 25 después de la consulta popular que se hizo con toda la población cubana desde el mes de febrero hasta el mes de abril, y se le incorporaron centenares de mejoras al proyecto. Y ahora este proyecto, en los próximos días, el 21 de julio, debe ir a la Asamblea Nacional del Poder Popular, nuestro Parlamento, debe aprobarse y debe entonces respaldarse por la población en un referendo popular que deberá tener lugar en el mes de septiembre. En este código, bueno, que de alguna manera en el libro yo cuento sus orígenes y algunos de los debates que teníamos desde hace muchos años para incorporar en esta ley que los derechos de las personas LGBTI, pues en este código casi que se recoge todas las aspiraciones que teníamos y algunas que ni siquiera suponíamos, porque es un proyecto muy integral, no solo es importante para las personas LGBTIQ+, sino para toda la población cubana y todas las familias cubanas, porque recoge una cantidad increíble de nuevas instituciones jurídicas, de nuevas posibilidades de reconocer a las familias a partir de los afectos, a partir del amor, y no solo de los lazos consanguíneos, y de facilitar todos los mecanismos para que todas las personas puedan en la práctica constituir su familia y tener garantías de reconocimiento de su relación familiar. Entonces, ese momento que estamos viviendo es verdaderamente apoteósico, podría decir, un poco hiperbolizando, para quienes hemos estado tan cercanos a este proceso de discusión, que no ha sido fácil, que no ha sido un camino exento de contradicciones. Nosotros en el año, en esto fue muy importante la discusión política a nivel de nuestro Partido Comunista. Ya les habría explicado que soy militante del partido, y desde el sexto congreso en el año 2012, en la conferencia del partido, pues por primera vez se habló de la no discriminación por orientación sexual. Incluso todavía el tema de la identidad de género no estaba muy claro para nuestra dirigencia política. Hubo que seguir insistiendo, batallando durante varios años, persuadiendo, dando información científica. Y así fue como se logró que en 2013 tuvimos la primera ley que expresamente protege contra la discriminación por orientación sexual, que fue el Código del Trabajo. Y no logramos en ese momento introducir el tema de la no discriminación por identidad de género, porque no había quedado suficientemente clara en las indicaciones políticas. Pero esto fue, el tiempo pasó y logramos, vino el séptimo congreso, donde ya expresamente se habló de la identidad de género también como un asunto por el cual hay que luchar contra la discriminación. El propio partido proscribió de sus estatutos cualquier manifestación discriminatoria por la orientación sexual e identidad de género, y son cosas que posiblemente sean poco conocidas fuera de Cuba, de cómo transitó todo ese proceso, porque lamentablemente, y después Tamara va a hablar de eso, y quizás yo les diga algo también, pues Cuba, como yo les decía, en Argentina tiene muy mala prensa y nada más dicen muchas veces las cosas malas y no las buenas. Entonces, bueno, después, por supuesto, vino todo el proceso de consulta de la Constitución y de cómo incorporar a partir de esas decisiones políticas todo esto a la legislación y al derecho. Y así fue como logramos esa Carta Magna que hoy verdaderamente nos sentimos tan orgullosos y orgullosos de tener, a pesar de que todavía por ahí también hay bulos y mentiras que se han acuñado desde los medios sobre la Constitución cubana. Entre ellas una muy diciendo que se había retirado de la Constitución el derecho al matrimonio para las personas homosexuales, lo cual no es cierto. Sencillamente hubo un debate intenso en uno de los artículos a raíz de la consulta,
por este tema y se buscó una formulación que permitiera desarrollar ese derecho después en el Código de la Familia para conseguir un mayor respaldo al texto constitucional. Pero en realidad incluso quedó mucho mejor la Constitución nuestra después de ese debate, porque se articularon un capítulo para la familia, un capítulo sobre el tema de los derechos, se fue mucho más preciso, se le quitó importancia incluso desde el punto de vista, o sea, se le dio igual importancia a todos los tipos de vínculos familiares y no se jerarquizó el matrimonio como una forma privilegiada de relación de pareja. O sea, yo pienso que la polémica vino bien porque logramos una constitución mucho más flexible, moderna y hacia el futuro, ¿no? Que nos permitirá hacer todo lo que queramos en estos temas de los derechos de las personas LGBT. Y básicamente ese ha sido, ¿no?, el derrotero de esta historia que hemos vivido tan de cerca, bueno, hemos reído, hemos llorado, hemos sufrido en cada avance, cada problema, cada obstáculo, pero yo creo que se ha ido logrando y ha sido muy importante el avance que se ha conseguido en la discusión pública de este tema. Yo pienso que ahora mismo, hace muy poco, se aprobó también el Código Penal, por ejemplo, que se puso como un agravante, como cualquier delito que se cometa por motivos de discriminación por orientación sexual e identidad de género, cosa que tampoco ha sido muy explicado a nivel internacional y que nos parece una de las grandes inquietudes que teníamos, que no solo puede ser, que también teníamos que buscar alguna manera de visibilizar los fenómenos que se dan todavía de discriminación. Y así vamos, yo creo que tenemos que hay una perspectiva o una conciencia de lo transversal que resulta el tema de los derechos sexuales y de la educación sexual, de la educación integral de la sexualidad en toda la sociedad, y cómo en cada ley, en cada norma que se vaya aprobando para desarrollar nuestra constitución, pues hay que tener esa mirada desde la diversidad sexual, desde la no discriminación, para donde sea necesario, pues incorporar estos preceptos constitucionales y desarrollarlos. Y sobre el tema que ya les he ido adelantando, antes de darle la palabra a Tamara, de la guerra mediática en estos asuntos, bueno, lo primero, yo creo que hay tres formas fundamentales en que se ha manifestado la agresión mediática en relación con los temas de los derechos de las personas LGBTI. La primera es la leyenda negra, hiperbolizar la leyenda negra de los años 60, 70, de los errores que en aquel momento se cometían en Cuba y en el mundo en relación con las personas homosexuales, y de la incomprensión que había incluso desde la ciencia de lo que después fue validado como un rasgo más de la personalidad y de la experiencia humana, ¿no?, de la sexualidad, diferentes y diversas. Y yo pienso que esa es una primera manera, siempre ir de nuevo a que si a las unidades militares de ayuda a la producción, que fueron aquella solución que se le ocurrió idílica y que duraron solo 2 años, de que a través del trabajo las personas iban a cambiar su orientación sexual, lo que era una locura, ¿no?, desde el punto de vista científico. Hoy lo vemos y nos parece tan disparatado, pero bueno, ocurrió. Y otros procesos que ocurrieron después de discriminación, incluso de
que fueron dolorosos porque hubo gente que sufrió por eso, hubo gente que perdió oportunidades, hubo gente que incluso que decidió abandonar Cuba a partir de no sentirse parte del proceso revolucionario por tener una orientación homosexual o por ser una persona trans. Y yo pienso que todo este proceso de aprendizaje, muchas veces la matriz de opinión es negar que todo esto ha evolucionado, negar que todo esto ha cambiado y volver siempre sobre aquellos momentos o aquellos pasajes no tan felices. Esa es una primera manera que ustedes enseguida la van a identificar porque constantemente se está volviendo a ese tema. La segunda es quitar la importancia o invisibilizar lo que se hace en función de resolver estas deudas históricas con las personas LGBTI. O sea, toda esta historia que yo les he hecho de leyes, de la Constitución, de discusiones del Congreso del Partido Comunista, de prohibiciones de la discriminación en los más importantes documentos políticos del país, pues todo esto de eso no se habla, o cuando se habla se le quita importancia y se le escamotea a la opinión pública todos estos avances. Y la tercera manera sería la hiperbolización, la exageración de los problemas que existen, como en cualquier sociedad, con la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Que ocurre en Cuba, si en Cuba hay un suceso de homofobia, de transfobia, pues enseguida los medios dependientes del exterior de financiamiento de los Estados Unidos y de otros países, pues lo magnifican, lo verbolizan, lo exageran, a veces incluso lo falsean, para demostrar que Cuba sigue siendo este sistema represor y discriminatorio contra las personas LGBTI. Entonces, básicamente, llévense esos mensajes, yo creo que es importante, porque incluso lo van a ver ahora posiblemente en la presentación de Tamara, les quede más claro los ejemplos, pero esas tres maneras de actuar en relación con estos temas las pueden identificar en cualquier nota, en cualquier texto, en cualquier suceso que ustedes perciban sobre Cuba alrededor de los derechos de las personas LGBTIQ+. Busquen. O están rescatando la leyenda negra de los 60 y los 70, o están quitando la importancia de lo que se hace, o están exagerando y magnificando los problemas que todavía tenemos y que vamos a tener, porque esto es un proceso cultural de cambio y que va a llevar unos tiempos resolver. Entonces, bueno, hasta ahí quizás esta primera presentación que yo quería hacerles. No sé si ahora viene Irina, tú me dirás si vamos a darle paso a Tamara y después intercambiamos o seguimos como tú digas. Gracias, Paquito. Sí, preguntarle a Tamara, ¿pudo resolver lo de...? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, una vez más. Bueno, me disculpan por estas cosas iniciales. También en la PC me pide una aplicación de escritorio, por eso no me van a poder ver. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha muy bien. Perfecto. Yo, bueno, le había enviado al informático mi presentación para que él también la pusiera en la medida que yo fuera hablando un poco para graficar los ejemplos que tengo, ¿no?, acerca del tema que me corresponde, que es precisamente los derechos sexuales y la guerra mediática en Cuba, que como bien había introducido Paquito, es una constante, ¿no? Todo lo que hace la revolución blanco de Diana del enemigo, que el enemigo es un enemigo histórico porque nos va a asfixiar y de matar por todas las vías posibles, y también los derechos sexuales a veces resultan un caldo de cultivo para los enemigos de la Revolución Cubana. Entonces, bueno, apenas el informático me diga que me puede hacer la presentación, no sé si está listo, si voy entonces hablando un poco, comentando. Voy a
ir introduciendo el tema hasta que él me diga. El PPT está puesto en primera plana ahí, compartido, ¿no lo está visualizando? Ya lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Aquí la conexión es un poco... Este es un país bloqueado, que también hasta la conexión a internet no las bloquean. Es difícil hasta conectarse a internet en Cuba, por estas cuestiones incluso tecnológicas del propio bloqueo, que es el primero que dice que no tenemos acceso a la información y es el primero que nos bloquea tecnológicamente también. Entonces, bueno, aquí está los derechos sexuales en la guerra mediática contra Cuba en el contexto de avance de políticas públicas. Y bueno, avanzamos. Ajá, bueno, quizás hayan escuchado o ya conozcan que en Cuba estamos en un proceso legislativo a partir de la nueva constitución que se aprobó en 2019 por la mayoría del pueblo cubano. Pues tras esta nueva constitución hay todo un proceso de reformas legislativas, de cambios, de nuevas leyes. Entre ellas está el Código de las Familias, que en este contexto nos ofrece diferentes oportunidades. Primero, hay un diálogo más directo entre activistas y autoridades. Siempre lo ha habido, pero ahora es un poco más directo. Incluso hubo una reunión del propio presidente cubano, nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con activistas LGTBIQ+, donde Paquito incluso estuvo también, representaron a todas las poblaciones LGTBIQ+ cubanas. Hay una mayor visibilidad en medios de prensa. Es algo que siempre hemos ansiado, es algo que ahora se está viendo un poco más en los medios de prensa, porque conocemos que el patriarcado, por supuesto, todavía ideológicamente intenta, con sus prejuicios, con los estereotipos, y todavía hay que seguir luchando, trabajando en ese sentido. Ahora hemos logrado más visibilidad en los medios de prensa. Hay una mayor participación de expertos y de expertas de otras instituciones y ámbitos. Y bueno, lo que les comentaba, que hay un proceso de perfeccionamiento legislativo a tono con la Constitución de 2019. Adelante. La próxima. Hay ahora también mayor interés en opciones de capacitación en torno a temas de diversidad sexual y derechos sexuales, sobre todo de otras instituciones, de otros sectores sociales que antes estaban más distanciados sobre estos temas. Hay nuevas políticas públicas que sucederán a la aprobación del Código de las Familias, como es la Ley de Salud Pública, los procedimientos propios institucionales, incluso de ciertos servicios sanitarios, como es las consultas de fertilidad, y así una gama de leyes que también repercuten en el bienestar y la garantía de derechos de las personas LGTBIQ+. Adelante. Ajá. Entonces, también, por supuesto, enfrentamos retos. Siempre que se trata de, por supuesto, en hacer todo este tipo de pruebas políticas inclusivas, hay una resistencia por parte del patriarcado que está reticente siempre a perder terreno y poder, y ha puesto en marcha una ofensiva sin precedentes en redes sociales. Se ha valido de los mecanismos y procedimientos democráticos que existen en nuestro país para presionar a las autoridades y amenazar derechos fundamentales, incluido el derecho a la educación. Esto es algo que no es solo en el contexto cubano. Sabemos que a nivel regional hay posiciones fundamentalistas dentro de la religión. Hacemos esta salvedad porque hay fundamentalistas también fuera de la religión, o sea, el fundamentalismo está dentro y fuera de la religión, y dentro de la religión también hay personas con posturas inclusivas. Pero bueno, nos referimos precisamente a esas posiciones fundamentalistas dentro de los sectores religiosos, que en redes sociales están constantemente atacando, están constantemente tergiversando, manipulando, para tratar de boicotear todo este proceso legislativo que vive el país, para garantizar todos los derechos para todas las personas, para todas las familias. Adelante. Ajá, aquí yo mencionaba algunos mitos contra la política de inclusión en Cuba que se ven en redes sociales
sociales por parte de estos sectores fundamentalistas, como que la homosexualidad es un pecado, que la humanidad binaria como una creación perfecta de Dios. O sea, esto evidencia una concepción biologicista, no reconocen el proceso de construcción social del género. Esto creo que también coincide en otros países latinoamericanos. Adelante. También alegan de que no obedece al diseño de Dios para la familia, o sea, esta concepción de que Dios creó al hombre y a la mujer para poblar la tierra, o sea, ponderan exclusivamente el fin reproductivo de la familia, cuando sabemos que no solamente eso es un fin de la familia, están sobre todo el afecto, el amor en las relaciones familiares, y es algo que pondera este Código de las Familias que ya acaba de salir su versión 25 y se va a llevar al referendo popular. También que la homosexualidad es antinatural, o sea, es para naturalizar la heteronormatividad de la llamada ideología de género, que sabemos que eso es algo que no existe, dicen que es intolerante, que irrespeta a las personas heterosexuales, que para ellos son las únicas portadoras de valores y buenas costumbres de la sociedad. Adelante. Incluso usan la intimidación, porque dicen que estas nuevas legislaciones, el nuevo Código de las Familias, que es a favor de la igualdad de género de todas las personas, sancionarán a las personas heterosexuales y que la familia tradicional será perseguida, que darle derechos a las personas LGTBIQ+ amenaza los derechos de la heteronormatividad. O sea, es algo que no es cierto, incluso en los espacios de medios de prensa se ha dicho que se trata de darle derechos a todas las personas, de ser, de dar la mayor inclusión posible, que no se le va a restar derechos a nadie, todo lo contrario. Se van a extender, se van a ampliar. También otro de los mitos que se ven en redes sociales es que las personas LGTBIQ+ son una minoría que quiere imponer su ideología de género, entre comillas, a la mayoría. O sea, también se usa mucho el hecho de que son minorías, de que las personas LGTBIQ+ son minorías, forman parte de la ciudadanía también, y que además, porque sobre este elemento también se basan para decir, lo digo más adelante, que cuando la Constitución del 2019, que también hubo una gran consulta, porque todas las leyes aquí se consultan con el pueblo, se llevan a los barrios, las personas pueden opinar. Uno de los temas más polémicos precisamente fue el matrimonio igualitario. Sabemos que estamos en un proceso de transición socialista, que estamos enfrentando todavía esos rezagos del capitalismo que pueden quedar ideológicos, anclados en estereotipos, en todos estos mitos discriminatorios. Y por supuesto todavía quedan algunos de estos estereotipos, todavía queda machismo, está el patriarcado, sabemos que está, pero que el cambio cultural está sucediendo poco a poco, pero está sucediendo. Y esa Constitución de 2019 fue aprobada por la mayoría del pueblo cubano, que esa Constitución es la que dice, es el marco donde incluso se proscribe la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Otro de los mitos fundamentalistas es sobre los roles de género, que encuentra una fundamentación bíblica, o sea, el hombre como cabeza de familia y proveedor, la mujer del hogar y subordinada al esposo. Otro de esos mitos es que la educación integral de la sexualidad en la escuela quita el derecho a madres y padres de educar a sus hijos e hijas e hijes. También, por supuesto, sabemos que eso no es cierto, todo lo contrario, lo que otorga es mayor responsabilidad para una crianza respetuosa, inclusiva, saludable, para toda nuestra descendencia. En la escuela se enseñará la homosexualidad, también es una tergiversación y una fake news que se ve mucho en las redes sociales por parte de estos sectores de fundamentalistas en Cuba, que la educación integral de la sexualidad en la escuela robará la inocencia de las edades infantiles. También sabemos que no es así, es todo lo contrario, o sea, la adolescencia, la infancia, necesita información, cada cual, por supuesto, ajustada a su etapa de vida, pero sí necesita información para su desarrollo pleno como seres humanos. Otro mito es que las familias heterosexuales son mejores en la crianza de hijas, hijos e hijes que las homoparentales.
que la homosexualidad se aprende por madres y padres con sexualidades no hegemónicas. También sabemos que no es así. Relacionan personas LGBTIQ+ con la pedofilia, que la ideología de género es un pensamiento de la izquierda cultural, aunque se haga referencia a medios derechistas. Se han usado como ejemplo en las redes sociales publicaciones de medios de derecha y o sea, los etiquetan como de izquierda cultural porque dicen que este tipo de perspectiva de género es de la izquierda, del progresismo internacional. La próxima. Ajá, entonces, por supuesto, como les comentaba, dentro de la propia iglesia en Cuba, o las iglesias, son varias, existen personas de fe que sí abogan por la inclusión. O sea, son personas que su fe está en plena consonancia con los valores de inclusión, de respeto, de amor al prójimo. Y por suerte contamos también con iglesias, representantes de iglesias cubanas que apoyan este nuevo Código de las Familias y tienen este enfrentamiento por parte de estas otras alas fundamentalistas que atacan a esas personas de fe cuando apoyan esta nueva legislación, cuando apoyan los derechos para todas las personas. Y lo que les comentaba anteriormente, que es una matriz de opinión que se ve mucho en las redes, que el artículo 68, que fue el artículo que cuando el proceso de discusión de la Constitución en 2019 cambiaba el término del matrimonio, en vez de entre un hombre, tenía que era entre personas, el matrimonio era una relación entre personas, no distinguía entre hombre y mujer, y fue un artículo muy polémico, muy polémico realmente, pero que hubo una readecuación, o sea, en otro artículo entonces se refleja esto de alguna manera más general, y por el cual toda la población cubana, o sea, la mayoría de la población cubana aprobó esta nueva Constitución de 2019, que es muy avanzada y realmente nos blinda los derechos de todas las familias, de todas, incluyendo las familias homoafectivas, homoparentales. Aquí vemos la imagen de una publicación fundamentalista y manipuladora en Facebook. Fíjense cómo usan imágenes impactantes. También vamos a ver algunos ejemplos ahora gráficos de publicaciones, de asociar incluso la bandera de la diversidad sexual con este tipo de temas. Entonces, ¿cuáles son las fake news fundamentalistas frente al Código de las Familias en Cuba? Adelante. Bueno, ahí vemos la fecha, incluso porque, bueno, llevo varios meses siguiendo este tema en redes sociales. Primero decían que no había sido aceptado el nuevo Código de las Familias, tergiversando una información que salió en la televisión en ese momento. Adelante. Otra fake news de que no había sido aceptada la adopción homosexual, o sea, porque el nuevo código incluye la posibilidad de adoptar a todos los tipos de familias en igualdad de condiciones. Por supuesto, es una fake news, eso es un precepto, un principio de este Código de las Familias, diciendo que no tiene aceptación social este nuevo código, que no tiene respaldo popular. Eso tampoco es cierto. Incluso ahora en las consultas, se hizo una consulta especializada primero, luego se llevó a todos los barrios donde se hizo una consulta popular, y en esa consulta salió que la mayoría apoya, por supuesto, este nuevo Código de las Familias. Adelante. Hay una campaña en redes que se llama La Escuela pero sin ideología de género, salvemos la familia, y vemos ahí la campaña que han hecho incluso contra la educación integral de la sexualidad, atacando directamente el sector educacional cubano. O sea, han presionado, tratado de presionar las personas que dirigen el propio sector de la educación, con que no van a llevar a sus hijos a la escuela si se aprueba una resolución que adoptó Educación, el Ministerio de Educación Integral de la Sexualidad, y han intentado boicotear, por supuesto, la implementación de esta resolución en las escuelas cubanas. Adelante.
Aquí vemos, ¿no?, cómo tergiversa totalmente, cuando aquello era anteproyecto del Código de las Familias, cómo tergiversan que destruye el concepto de familia, cosa que no es cierta. También hablan, o sea, atacan el cambio, la sustitución de concepto de patria potestad por responsabilidad parental, lo de la adopción en igualdad de condiciones para todas las familias, la gestación solidaria, que incluso después de las consultas especializadas y la consulta popular se blindó aún más para que no pueda ser desvirtuada de su esencia, que es la justicia social, que es la inclusión. Y bueno, esto que hemos hablado de tratar los temas de educación sexual en la escuela. Adelante. Ajá, aquí vemos de nuevo lo de patria potestad, o sea, es otro de los elementos que atacan, no solo es el matrimonio igualitario, es todo lo que tenga que ver con derechos humanos para todas las personas. Adelante. Miren aquí como el uso de imágenes impactantes, lo de la gestación solidaria, que incluso puede ser que algunas personas no entiendan bien, pero que el propio Código de las Familias blinda muy bien cómo se va a implementar esto. Es incluso la decisión no la toma un especialista del sistema de salud, sino que es algo, las autoridades son las que aprueban esto en determinados casos con ciertas condiciones para evitar que se tergiverse, por supuesto, la intención inclusiva de este nuevo Código de las Familias. Adelante. Vemos aquí desde el punto de vista visual, ¿no? La comunicación visual también en redes sociales es importante, cómo usan elementos binarios en el diseño, cómo tratan de atacar por todos los medios al Estado cubano, que ahora está, o sea, en pleno proceso de perfeccionamiento legislativo. Adelante. Los memes, sabemos que en las redes sociales esto es un nuevo lenguaje, son nuevos códigos que se usan mucho porque pegan mucho, se replican muy fácilmente. Y estos son también códigos de comunicación que tenemos que tener en cuenta y analizar, ¿no? A veces, por supuesto, se aprovechan de ciertas carencias que podamos tener, como es las carencias de datos desagregados por género, ¿no? Sabemos que en el parte de la COVID, cuando dicen las personas que están enfermas, etcétera, o sea, no distinguen toda la diversidad de género que existe, y eso también es aprovechado por ellos muy bien. Adelante. El uso de ilustraciones, y vamos a ver cómo el fundamentalismo y las posiciones de derecha están relacionados en muchos casos. Contra el aborto y la pluralidad familiar. Fíjense cómo una imagen, como se dice, es un dicho muy trillado, pero es cierto, a veces una imagen vale más que mil palabras, y realmente están usando mucho la comunicación visual, la ilustración, en contra de la política de inclusión del Estado cubano. Adelante. El aborto, que es un derecho ganado por Cuba hace mucho ya. O sea, el derecho al aborto, a decidir sobre tu cuerpo. Eso es algo que también ahora se está atacando mucho. De nuevo, o sea, por parte de los fundamentalistas. Cómo atacan también al Consejo de Iglesias de Cuba por su coordinación, por su convivencia dentro de un Estado laico. O sea, en Cuba hay libertad religiosa, no es coartar la libertad religiosa, sino que tiene sus límites, o sea, tiene los límites en los derechos de los demás. Como también no reconocen el nuevo Código de las Familias, que también beneficia a sus familias. Ahí lo vemos. Adelante. Supuestas capacitaciones, que no es más que tratar de recoger firmas, de hacer todo este tipo de boicot. Realmente es un boicot al nuevo Código de las Familias. Adelante. Ya lo hemos hablado, los ataques del Ministerio de Educación. Adelante. Un poco estamos graficando las publicaciones respecto a las cosas que he mencionado. Tienen este sector una articulación con el movimiento
regional, invitan a personas con posiciones fundamentalistas de iglesias de muchos países latinoamericanos, en este caso que vemos en el post es de Colombia. Adelante. Ajá, aquí vemos también el código de las familias también, en uno y en varios. Las redes sociales son caldo de cultivo para esta guerra mediática contra Cuba, en este caso en cuanto a los derechos sexuales. La anticoncepción también, adelante. Las familias. También otra forma que tienen es haciendo este tipo de concursos que también se pueden propagar fácilmente en las redes sociales. Estas son las principales etiquetas que utilizan, que es importante identificarlas para no cometer el error también a veces de quizás replicar alguna de estas etiquetas. Adelante. Ajá, en una de ellas es el SOS, que sabemos que es una etiqueta que ha usado mucho la derecha, el SOS Cuba, para desde las redes sociales motivar esta guerra mediática contra Cuba. Entonces, a veces pensamos que el SOS Cuba tiene una intención buena de ayudar y no es así, no es para ayudar, o sea, es una etiqueta que está pensada para atacar a Cuba. La descontextualización de la historia, o sea, de los pensamientos y las frases de nuestros héroes, en este caso de Martí, totalmente descontextualizada esa frase. Adelante. Estos providas, sectores providas, como se hacen llamar, en muchos casos apoyan a Israel, que sabemos las posiciones antiderechos de Israel, pero además son conocidas incluso en la propia Asamblea General de la ONU. Es el único país junto a Estados Unidos quien ha apoyado el bloqueo contra Cuba. Adelante. Y bueno, en la guerra mediática contra Cuba, ya alejada de sectores fundamentalistas, otra vertiente de la guerra mediática, está el desconocimiento total del activismo por los derechos sexuales de CNSX. O sea, se trata de desacreditar la institucionalidad cubana, y en el caso de los derechos sexuales, como es conocido que CNSX está haciendo todos estos cambios a favor de las personas LGTBIQ+, y de todas las familias, pues desacreditar, también porque son acciones, es un activismo que viene desde lo institucional, y en particular también a su directora Mariela Castro Espín, también por la familiaridad con la dirección histórica de la Revolución Cubana. Los intentos de dividir al activismo, o sea, simulan que se ha roto o que existe un debilitamiento en la relación institucional entre el CNSX y activistas LGTBIQ+, y entonces uno se debe preguntar, de hecho tengo ahí las preguntas, ¿por qué dividir? O sea, si supuestamente este tipo de personas que atacan a Cuba con los derechos sexuales también quieren la inclusión, también quieren la justicia social, ¿por qué dividir? O sea, si todos tenemos y todas y todos tenemos ese objetivo en común, ¿verdad? Conocemos entonces cuáles son sus propósitos realmente. Que no es la epidermis, son los derechos sexuales, pero van más allá, van mucho más allá, que es por supuesto atacar a nuestra revolución. Incluso han habido casos de acoso, de hostigamiento, activistas asociados a CNSX. O sea, son personas que, lo digo incluso más adelante, enarbolan la no violencia y en las redes son violentas contra otros activistas, otras activistas que están luchando también y apoyando todas estas nuevas políticas públicas a favor de todas las personas en Cuba. Problemas sin solución. O sea, es otra pregunta que hago, ¿no? Pues siempre en redes sociales mueven esos resortes emocionales de las personas a través de historias de vida para reforzar esa idea de violencia institucional contra las poblaciones LGTBIQ+, pero no brindan orientación sobre dónde buscar ayuda ni dan una posible solución dentro de las instituciones cubanas. O sea, se quedan en el problema y no le dan las herramientas a las personas para que lo solucionen. Entonces,
que dan es la del caos, es la del desorden, o sea, es la del desacato. Entonces, ahí podemos y diferenciar realmente este tipo de activismo, entre comillas, que realmente usa los derechos sexuales no para lograr en ese sentido, sino para atacar a nuestro país, a nuestra revolución. Ajá, la próxima. Una de las cosas que incluso mencionaba Paquito en su intervención, el pasado no superado, o sea, hay siempre un énfasis constante en los errores del pasado y se minimiza lo logrado por la Revolución Cubana en materia de igualdad de género y de las acciones actuales en pro de los derechos humanos de las personas LGTBIQ+. Hacen referencias constantes a la UMAP, que es cierto existió, pero se ha evolucionado, se ha hecho un trabajo, el cambio cultural es lento, pero se está viendo desde los propios inicios de la revolución. Y, o sea, y lo que hemos hablado, el Código de la Familia es un ejemplo de ello. También tenemos el Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer y otras políticas públicas que se han tomado y que para este tipo de activistas no son auténticas reivindicaciones. Adelante. Otra pregunta que me hago, ¿de quién es la culpa? O sea, siempre señalan como culpable el socialismo, desconociendo su esencia, que es emancipadora, que es descolonizadora, y no señalan la verdadera causa de las manifestaciones de discriminación y violencia, que es el capitalismo. El patriarcado, las condiciones ideales para reproducirse y perpetuarse. O sea, es el socialismo el que ofrece una nueva alternativa, liberadora, más justa e inclusiva. Y estas manifestaciones que podemos estar viviendo son rezagos de ese capitalismo que en plena transición socialista estamos tratando, por supuesto, de superar. Y bueno, la satanización del liderazgo revolucionario. Son fake news también, que son mentiras, inventan frases, utilizan los discursos de nuestros líderes para mostrarnos cosas. Sin embargo, no reconocen las acciones y hechos concretos en acciones éticas que sean de igualdad de género bajo sus mandatos y ese cambio sí se está sucediendo. Se está sucediendo, aunque todavía, por supuesto, no es todo a lo que aspiramos. Adelante. Y lo decía, estos medios financiados del exterior, que se hacen llamar medios independientes, sí son dependientes del gobierno de los Estados Unidos, hacen uso del movimiento San Isidro, que han manifestado o abierto a el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, e incluso han apoyado. ¿Eso acaso no son manifestaciones de violencia contra el pueblo cubano? Un bloqueo que nos asfixia, que nos mata, ¿no? Como el propio virus. Una intervención militar en Cuba no sería pedirla, no sería una manifestación de violencia. Entonces, estos voceros de la no violencia no son tan así. No son tan así cuando realmente analizamos a fondo sus discursos, sus acciones también. Adelante. Ajá. Entonces, por supuesto, existe esta guerra mediática, la hemos identificado, pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que, como periodistas y también como ciudadanía, el ciberactivismo LGTBIQ+ tiene que participar, tiene que estar en las redes sociales. Adelante. Que incluso, o sea, empiezo con esta frase de nuestro querido Raúl, que desde el propio octavo congreso del Partido Comunista de Cuba dijo, orientó, que se debía profundizar en el enfrentamiento a los prejuicios asociados a la orientación sexual y la identidad de género. Adelante.
Desde la prensa realmente tenemos un rol fundamental en la educación integral de la sexualidad, en este proceso de garantizar todos los derechos para todas las personas a través de la información oportuna basada en evidencia científica. Es importante la evidencia científica, los estudios que hay respecto a todos estos temas. Y por supuesto, necesitamos el apoyo de todo el sistema de prensa para transmitir todos estos valores que queremos seguir cultivando en nuestra sociedad de igualdad y no discriminación, que son también los valores, por supuesto, de nuestro texto constitucional. Adelante. Entonces, este nuevo Código de las Familias es más amplio que una ley de matrimonio igualitario, protege las diversas instituciones jurídicos familiares, no solo el matrimonio, da una atención priorizada a los derechos de la infancia, a la adolescencia, a las personas en situaciones de discapacidad, la abuelidad, analiza la perspectiva de género y de derechos humanos, incluidos los sexuales, protege contra las violencias y discriminaciones específicas hacia personas LGTBIQ+, en el ámbito familiar, o sea, en el seno familiar. Adelante. Y por ende, en pleno contexto que vamos a llevar este Código de las Familias a un referéndum popular, el activismo debe capacitarse. La capacitación es importante. Estudiar la Constitución cubana, el Código de las Familias en profundidad, desde sus diferentes perspectivas, suscriben al matrimonio. O sea, hay muchos derechos de que todo el mundo, incluidas las infancias LGBTIQ+, las personas adultas mayores trans, que son muy vulnerables. Incluso se considera que son de la tercera edad a partir de los 40 años de edad. Adelante. También, por supuesto, en situación de discapacidad. Para todas estas personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad, este Código de las Familias las tiene en cuenta, blinda sus derechos, protege de cualquier tipo de discriminación o cualquier condición humana, ¿no? Pero en esta a veces hay intersecciones que, por supuesto, llevan a una situación de vulnerabilidad, más aún a las personas LGTBIQ+. También es importante promover los beneficios del nuevo Código de las Familias para todos y todas y todos en la comunidad, participar en debates online, ya sea en redes sociales o en foros, de construir estos mitos en cualquier espacio, por supuesto, contar las historias de vida que tenemos propia, como lo ha hecho Paquito, que incluso hizo su libro para sensibilizar en torno a la discriminación que viven. Adelante. Es importante también informarse por los medios oficiales y verificar la información antes de compartirla. Esto es sumamente importante. Y además de eso, denunciar la fake news. Siempre es importante desmentir cualquier fake news que nos encontremos en redes sociales. Hacer llegar a las autoridades el apoyo al Código de las Familias mediante los canales que están habilitados para ello. Utilizar las etiquetas ya posicionadas como todos los derechos para todas las personas. Implicar a familiares y amigos en estas actividades y mantener la unidad en torno a una lucha en común, porque eso es lo que quiere ese enemigo nuestro histórico, es precisamente quebrar nuestra unidad para poder destruirnos, ¿no? Y ese gusto no se lo podemos dar. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Tamara, muchas gracias. Muy educativa, muy ilustrativa la presentación. A mí se me hace verdaderamente increíble cómo las posturas de la derecha son las mismas en todos lados. Así es. Los mismos argumentos, las mismas mentiras. Salvemos la familia, ¿no? Los mismos discursos. El fundamentalismo. A veces se prestan hasta las imágenes, ¿eh? Sí, claro. Sí. Porque bueno, Cuba tiene un proceso de construcción socialista. En México todavía no llegamos a tanto. Pero la derecha tiene los mismos argumentos. Claro. A ver, déjenme, si me permites, Irina, para
alertarles sí, Paquito por acá. Voy a estar hablando y no estoy mostrándome porque estoy en labores propias de mi género en la cocina. Adelante, Paquito. Si me permite, quería alertarle de dos asuntos desde que la solidaridad nos pueden ayudar mucho hacia los próximos 2 o 3 meses. Yo creo que vamos a vivir hasta septiembre que se ocurra el referendo del Código de la Familia, y a partir de que se diga cuando la fecha ahora en la Asamblea Nacional, en nuestro Parlamento, pues vamos a ver un incremento de los seguramente podemos prever que va a haber un incremento mediático en el tema de estos ataques y de estas campañas de desinformación, y en ese sentido yo creo que les pediríamos, ¿no?, que nos ayuden en esa labor, porque yo avisoro, además de esto, de esta postura fundamentalista desde sectores, van a haber otras maneras de tratar de socavar esta ley de que el referendo no sea un éxito como todos queríamos, porque no les interesa ni de la familia ni de las personas que pierda, fracasa. Paquito, se te pierde un poco el audio. Les decía que hacer una para tratar de fracasar este referendo de respaldo al Código de la Familia, porque para ellos es muy importante no los derechos de las personas, ni de la familia, ni de gays, cristianas y bisexuales, sino que la revolución esta batalla. Sí, Paquito, de acuerdo, estaremos al tanto de las iniciativas que ustedes tengan. Se te pierde de repente. Jorge está pidiendo. Hay como mucha estática. Me parece que es otro audio, ¿eh? Sí. Ahora, preguntaría a las dos compañeras quién tiene la mano levantada para hacer uso de la palabra. Jorge, vas. Yo, mira, digo, genial tener a los dos expositores. Fíjate que yo no tenía idea de lo amplio, ¿no?, que estaba, todo lo que estaba abarcando el Código de Familia, y obviamente mucho menos tenía yo idea de que hubiera, pues, esto similar a lo que ocurre aquí en México con los pro vida y pues estos grupos de derecha y ultraderecha. Aquí tenemos a nuestros neonazis morenos, ¿no?, que celosamente resguardan la catedral cada que hay una marcha feminista, incluso hasta con el saludo nazi, ¿no?, de Sieg Heil, ¿no? Y son ellos, ¿no?, los que en esas movilizaciones tachan a las compañeras feministas de perras, de jotos, gays, etcétera, etcétera, todos los adjetivos y ofensivos que han utilizado, pues, en los últimos 50, 60 años, ¿no? Yo no tenía yo idea, y ha sido muy ilustrativo incluso ver las imágenes que nos muestra Tamara en su exposición, y a lo que se sigue enfrentando, pues un proceso como el de Cuba. Si eso es un proceso como el de Cuba, donde tienen construyendo su proyecto pues desde el 59, pues bueno, ¿qué podemos esperar? Y yo creo que debemos de hacernos a la idea de que la lucha es larga en cuestión de derechos para las diversas
comunidades LGBT y los derechos mismos que como individuos tengamos, seamos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, lésbicos, etcétera, ¿no? Me pareció muy amplio, de hecho muy amplio, es mucha información en una exposición, pero me pareció muy interesante y sobre todo vuelvo a repetir que se acepta que hay esta problemática, ¿no? Que no hay una cuestión que uno pensaría que está pasando sin problema, sino que hay una oposición a esto y una lucha que se está dando en el seno de la sociedad cubana para alcanzar el consenso y la aprobación en un referéndum del Código de Familia, ¿no? Me pareció muy interesante porque es una lucha política, de hecho es una lucha político-social, ¿no? que se está dando y una guerra de ideas, desde las del oscurantismo que nos muestra la ultraderecha, estos discursos tergiversados. Escuchaba hace unos días a Agustín Laje, que es un ser de verdad que nefasto, porque obviamente también manipula los datos, interpreta a su modo cosas, y a veces sucede que las compañeras y compañeros de la comunidad no están preparados para esta pelea sucia, ¿no? Que ejerce la derecha con esos argumentos tergiversados, modificados, interpretados a modo, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece de verdad que muy bueno. Reitero, es en estas luchas donde creo que más se requiere la solidaridad. Podemos cacarear los logros, pero en donde están dando la batalla, me parece que es donde tenemos que ser más comprensivos, comprensivas, comprensibles, como quieren llamarlo, como sea necesario llamarlo en su momento, pero es donde tenemos que dar la batalla solidaria, firme, sin regateos de esta solidaridad, más que en los logros ya concretos, ¿no? Es en esta batalla que además, por lo que ves, dura, porque hay su oposición derivado pues hasta de cuestiones dogmáticas, eclesiales, que permean mucho en nuestras sociedades, ¿no? Aquí se impuso la religión católica, pues a sangre y fuego, básicamente, ¿no? Y tenemos eso tan arraigado después de más de 300 años de coloniaje en algunos lugares y de 150, 210 años en algunos otros de independencia, pero sin podernos arrancar ese vicio, ¿no? Que nos dejaron de los moralismos eclesiales, ¿no? Una prueba aquí es que aquí todavía se le sigue haciendo misas a Agustín de Iturbide, ¿no? Que es una cosa de locos, y acuden precisamente todos estos grupos de derecha y son férreos asistentes a la Catedral Metropolitana los domingos. Ahí recuerdo un poco esta frase que utilizó hace poco Andrés Manuel, ¿no? Que la derecha colombiana pues mojaba su puñal en agua bendita antes de masacrar a los opositores e indígenas de los lugares donde gobernaba. Y eso es cierto. Bueno, no nada más la derecha colombiana, ¿no? Aquí mismo, pues las cuestiones de la tienda de raya y lo que hubo después todavía en el porfiriato, pues fue una cosa de locos, ¿no? Entonces, me pareció muy buena. Creo que hay que cerrar filas en apoyo al referéndum, lo que mencionaban, hacer una campañita, tal vez pueda hacer una campaña pues con estas diapositivas. Lamentablemente, pues nuestro diseñador estrella está en otros menesteres de momento, pero a ver si podemos hacer algo, una jornada de información con base a estas diapositivas, sobre todo lo que abarca el Código de Familia, sobre esta lucha que se está dando para beneficio de la sociedad misma y de sus libertades y derechos. Me parecería que sería muy bueno, ¿no? En este caso. Yo ahí lo dejo. Sí, muchísimas gracias. Claro, puede utilizarla
También en las redes sociales del CNSX hay mucha información al respecto de este Código de la Familia, que es ahora una de las cuestiones, por supuesto, medulares del trabajo del CNSX. También, igual, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba también tiene incluso el Código de las Familias ahí, que se puede descargar, su versión 25, y lo pueden incluso leer con mayor detenimiento. Gracias, Tamara. ¿Alguien más quiere participar, compas? Bueno, Nelly. sí, yo quiero hablar de una experiencia que hemos tenido. Es tan grotesco todo, ¿no? Porque hablando de la ultraderecha, yo me acuerdo que la primera vez que tuve conciencia del cardenal Norberto Rivera, cardenal del episcopado mexicano, cuando yo lo vi la primera vez, y no es que me pase escaneando a la gente en la tele, ¿no? Pero yo dije, yo lo percibí como una persona homosexual. Y después se supo que, bueno, era una persona homosexual, o se difundió que era una persona homosexual. Y sin embargo, él era, y que tenía su pareja y todo el asunto. Y lo terrible es que él cerró filas para que no se reconocieran con todos los feligreses de las iglesias, ¿no? Cerró filas para que no se reconocieran los derechos de la diversidad sexual, para que no se reconociera, para que no se votara en favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ha sido un gran impedimento cuando él mismo, todo el país, los 120 millones de mexicanos lo percibíamos como un homosexual, ¿no? Incluso cuando salíamos en las marchas, que íbamos en los contingentes, ¿qué gritábamos? Norberto Rivera, ya vístete de güera. Por favor, era una persona que evidentemente tenía una orientación, y hacia las demás personas, hacia el resto de la comunidad, nos cancelaba los derechos. Digo, esa es una de entre muchas contradicciones, y obviamente me sorprende mucho que esta diapositiva, la niña tocando, cerrándole la boca como en plan de censura, con la bandera atrás del arco iris, ¿no? Es la misma derecha, este asunto de que ponen, salvemos a la familia, ¿no? O con tus hijos con mis hijos no te metes, ¿no? Ah, pero ellos sí quieren hacer este asunto de la conversión, ¿no? O sea, ellos sí quieren esas técnicas, Terapias. esas terapias, ¿no? Conversión. De conversión, que a todas luces violentan los derechos más profundos de las personas, ¿no? Y es la misma. Entonces yo aquí en este momento yo cerraría con, en todo caso, Marx dijo alguna vez, obreros del mundo. Proletarios. Ya que se ve la basura. Proletarios de todos los Proletarios de todo el mundo unidos, pues diversidad de todos los países unidos, ¿no? Igual para la diversidad. Entonces, en el momento en que en Cuba se esté votando el código por este código familiar, pues hagamos una campaña de apoyo a todos nuestros camaradas cubanos, ¿no? Que están luchando porque se implementen estos, para que quede plasmados en el código de la familia los derechos. Eso es todo, gracias. Gracias, Nelly. Yo Sí, quisiera... yo quería decir algo respecto a... Ajá, sí. Sí, Tamara, adelante. Sí, lo que decía rapidito, que no es casual que escuchemos los mismos discursos fundamentalistas y de la derecha, es que el fundamentalismo y la derecha se han organizado a nivel regional, o sea, no es que es casual, sí se han organizado, sí se están articulando, hay una ofensiva, tanto, por supuesto, cuando hablamos de fundamentalismo estamos hablando de derecha, ¿no? Para mí casi que son sinónimos, y tienen una articulación. Tienen comunicación, hacen actividades conjuntas también y hacen sus campañas contra las políticas de inclusión en sus respectivos países, pero de manera conjunta incluso. O sea, no es casual que estos discursos los veamos exactamente idénticos en nuestros países. Es que están organizados, que se comunican. Y eso también tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que hacerlo más. Tenemos que hacerlo más, porque ellos se están organizando. También tenemos que nosotros entonces unirnos más como cuadro apretado, como decía nuestro apóstol Martí, para poder lograr la justicia social en todos nuestros países.
Gracias. Irazú, después yo. Sí, gracias. Pues muy importante también el tema de hoy respecto a los medios de comunicación y las redes sociales. Y bueno, creo que tanto en los seminarios anteriores y en general lo sabemos, pues creo que a la izquierda en general en nuestros países de Latinoamérica sobre todo, falta muchísima formación y capacitación y conocimiento para empezar respecto a los temas que deberían ser esenciales en nuestros movimientos, como el tema de la diversidad sexual, la sexualidad humana en general, las mujeres, la diversidad y este tipo de temas que aún en nuestros países de Latinoamérica, como ya sabemos, pues existe un enorme conservadurismo que inclusive está en los movimientos de izquierda en nuestros países, a pesar de los avances. Entonces, para empezar, falta esta formación en nuestros movimientos de ello, en nuestros activismos respecto a ello, respecto a estos temas, porque hay enormes prejuicios aún, pero además también respecto a los medios de comunicación, generar nuevas alternativas, pero también respecto a la formación sobre redes sociales, el uso de las redes sociales, ¿no? Y cómo utilizarlas de manera estratégica, inteligente y organizada, ¿no? Creo que, pues, como generalmente yo siempre repito o reitero con otros compañeros y en otras reuniones, pues las redes sociales, nos guste o no, también son un campo de batalla, ¿no? Un campo de lucha que pues es el actual, ¿no? Y lamentablemente, como ya lo han mencionado y lo sabemos, pues la derecha lo ha usado muy bien, ¿no? Sin duda también de manera artificial y sabemos que ellos tienen los recursos económicos, los medios corporativos y hegemónicos que dominan, pero bueno, pues en México se ha utilizado mucho y probablemente que ahora tengamos un gobierno por lo menos progresista, pues ha sido en gran medida gracias a las redes sociales y que se ha informado a través de ello, ¿no? Pero pues en este tipo de temas como el de la diversidad sexual y de las mujeres y la sexualidad humana en general, pues casi no se habla, ¿no? Se habla de otro tipo de temas, ¿no? Sobre nuestra política y lo que está sucediendo, pero de esto no se habla. Y hace rato veía un reportaje sobre cómo está avanzando la derecha, tanto en nuestro país como en el mundo, bueno, que lo sabemos, pero se refrescaban la información acerca de ello y pues por supuesto es muy preocupante y muy peligroso, ¿no? Porque además van avanzando con una estrategia entre comillas silenciosa, como si no se notara, ¿no? Y van, por ejemplo, hoy hubo en estos días, hoy no recuerdo, un evento con personas de ultraderecha de otros países y el nuestro en Nuevo León, en Monterrey, me parece, y en septiembre va a haber otro, ¿no? Y entonces convocan a la gente, no solo de México, sino de otros países, como ya lo sabemos, la AGE, Milei, que es de Argentina, y así todo este tipo de personas de Vox, de España, y así van avanzando y lentamente y siguen haciendo eventos y siguen captando gente a través de redes sociales. Entonces creo que como izquierda, pues sí tendríamos que organizarnos más y formarnos más acerca de este tipo de temas, de la diversidad, de las mujeres, de la sexualidad humana, porque en estos temas son de los que se sube la derecha justo para atacar a los movimientos de izquierda e infiltrar y demás, y desprestigiar, por supuesto, este tipo de temas, y además, y pues la izquierda no estamos así organizados respecto a las redes sociales y cómo difundir, cómo defender este tipo de temas, tanto en nuestros países, bueno, en todos nuestros países de Latinoamérica, ¿no?
y de cómo bloquean este tipo de leyes a favor de la diversidad, cómo avanzan ellos y cómo pues hablan con los gobernantes para condicionar su estancia o votos, etcétera, y que no pasen las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí creo que deberíamos formarnos más respecto a estos temas y además de redes sociales, ¿no? Entonces, pues, y que gracias por este seminario que ustedes nos están dando y además que nos muestran y cómo han, pues, hecho un poco de estas estrategias o formación ahí en Cuba acerca de las redes sociales, de los medios y pues combatir esta guerra sucia pues, ahí en Cuba y pues que también sucede en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, importantísimo este tema también y qué bueno que ha sido parte de este seminario y que creo que sí debemos unir las luchas, ¿no? Que ahora aprovechar esta oportunidad para que pues estemos más comunicados y aprender a usar las redes, ¿no? Por ejemplo, yo soy más de Twitter, pero la mayoría de gente, por lo menos aquí, por ejemplo, en la promotora, la mayoría no tiene Twitter o si lo tienen lo usan muy poco. Y pues así tenemos que formarnos, ¿no? Para poder ayudar en la lucha en esta parte, que también es un campo de batalla, ¿no? Y en estos temas. Entonces, pues bueno, eso por lo pronto y gracias por esto. Y hay que unirnos, hay que seguirnos en redes sociales y compartir esta información, tanto de Cuba, pero también de otros países de Latinoamérica y en estos nuevos gobiernos progresistas que seguramente van a avanzar, por ejemplo, en Colombia, que Francia Márquez es la que lleva, por ejemplo, estos temas y que por suerte ya está en el gobierno como vicepresidente. Entonces, pues hay que difundir todo ello, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí para no alargarme más. Gracias, Irazu. Sí, realmente es preocupante que estos temas no sean retomados ni siquiera por los otros comités y grupos de solidaridad en el continente. Y digo esto porque en el chat de la red continental hemos subido la invitación para sumarse al seminario y nadie lo comparte, nadie se conecta. Es más, se sube la invitación e inmediatamente empiezan los grupos de todos los países a bombardear con otra información para que esto se pierda. No se dan cuenta que este tema también es parte fundamental de lo que vive Cuba. La solidaridad no se restringe exclusivamente a la lucha contra el bloqueo, porque el bloqueo va más allá. El bloqueo tiene que ver con la intromisión de la vida cotidiana de Cuba y de los cubanos en estos temas, y que inyectan recursos, y que inyectan medios, y que preparan gente, y que se insertan en estos grupos para desestabilizar las políticas que partan para la construcción de un socialismo cubano. Y entonces los comités y grupos de izquierda de todos lados creen también, como los fundamentalistas, que la diversidad sexual es minoría y que es un tema de unos cuantos. Y entonces, la promotora sí escuchamos y hacemos propia la convocatoria de trabajar para
referendo de septiembre de las familias, del Código de las Familias. Pero también aprovechamos la promotora para hacer un llamado al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que también es convocante a este seminario, a que también tenga la manera de llegar a los otros comités, movimientos y grupos en el continente para hacer una campaña global en este tema. La promotora haremos lo propio, como lo venimos haciendo. Consideramos que el tema de la diversidad sexual es importante y que el papel que ha cumplido el CENESEX y la doctora Mariela Castro Espín es un papel fundamental en esa construcción del socialismo cubano y que tendremos que seguir difundiéndolo, impulsándolo y haciéndolo propio. Quisiera saber, Paquito, ¿cómo conseguimos tu libro? Oh, buena pregunta. Ya es de noche, ya acá en La Habana. Bueno, a ver, básicamente aquí en Cuba se está comercializando, pero es un poco difícil. Quizás pudiéramos, la editorial, que no les hablé, la editorial que publicó el libro es la editorial Camino, que es la editorial del Centro Memorial Martin Luther King. Quizás pudiera haber alguna comunicación con la editorial y hacer alguna impresión en México. No sé, habría que explorar la posibilidad. Quizás en eso yo les pudiera facilitar los contactos de las compañeras y compañeros de la editorial y pensar en alguna iniciativa sobre el tema, porque es difícil, ¿no? El tema de la impresión de libros y todo es bastante costoso. Entonces, hay una versión, hay un ebook, hay un libro digital que se está comercializando en Cuba en la plataforma de una tienda que sea de una empresa cubana que se llama Sigmatel, pero creo que es solo para el territorio nacional, porque se paga en la moneda. Yo lo puedo ver con Sigmatel. Hay buenas amigas en Sigmatel. Si está en Sigmatel, Perfecto. yo lo puedo ver y de hecho me puedo comunicar hasta hoy mismo con ellas. Perfecto. Ellos lo están vendiendo. Perfecto, yo lo veo. Yo me encargo de eso. Oye, Paquito, otra pregunta. Mencionaste que tienes un hijo. Sí. ¿Cómo vivió y cómo vive tu hijo tu salida del closet? Mi hijo, cuando yo me separé de su mamá, que asumí mi orientación sexual, pues él tenía solo 2 años y medio. Y después, bueno, fuimos entre su mamá y yo, esa es parte de la historia también del libro, ¿no? Cómo entendimos que lo principal era esa comunicación y lo fuimos incorporando a nuestras respectivas familias, él con mi pareja, él vivía con su mamá y su padrastro y después tuvo 2 hermanos más, una hermanita y un hermanito que también se llevan muy bien con nosotros. O sea, todo eso quizás es de las cosas que más orgulloso estoy en lo personal, de esa construcción de una familia extendida en que todos nos preocupamos por todos y que mi hijo ha crecido creció yendo a las actividades del activismo en CNSEX, a los desfiles del 1 de mayo, a las congas contra la homofobia. De hecho, prácticamente hoy, que ya está terminando la universidad, yo le digo que él se ha convertido casi en un activista porque da entrevistas junto conmigo, ha participado en spots o mensajes con el tema del Código de la Familia de conjunto conmigo.
y verdaderamente yo estoy muy orgulloso de mi hijo y de esta relación familiar que tenemos en con todas las personas que integran la familia. Gracias, Paquito. Evita, tienes la mano levantada. No, no eres tú, Eva. Me parece que es Irazú. ¿Ide? ¿Es Irazú? Irazú Díaz, pero otra vez Irazú. Ah, sí, Irazú Díaz. No, no la bajé, perdón. Ah. ¿Alguien más que quiera participar, preguntar, comentar? Yo quería agradecerles, Irina, yo creo que esas palabras que tú decías eran muy importantes, de todo lo que se puede hacer desde los movimientos de solidaridad, que efectivamente coincido contigo en que este tema no se le da suficiente importancia y ni se sistematiza muchas veces desde los grupos de solidaridad con Cuba. Yo coincido contigo en el llamado al ICAP en este asunto, porque me parece esencial que se conozca todo lo que se está haciendo y también que nos organicemos para enfrentar todo lo que todos estos ataques que estamos teniendo. Yo creo que en los próximos meses vamos a ver varios tipos de ataques, porque unas tendencias van a decir que el gobierno cubano está tratando está convirtiendo en un problema de unas pocas personas en una gran cosa para desviar la atención de los grandes problemas en Cuba. Otros van a decir que el gobierno no hace lo suficiente por el derecho de las personas LGBT. O sea, desde distintas posturas va a haber, Sí. yo preveo que va a haber una emergencia en el tratamiento del tema y es importante que las personas que están sensibilizadas con Cuba y en la solidaridad con nuestra revolución, pues intervengan y nos ayuden en quitarle a estos argumentos a la derecha y a la contrarrevolución. Sí, el trabajo es largo. Nelly quiere leer algunos saludos del chat que está la gente publicando en Facebook. Y entonces Nelly va. Sí, desde Morelos nos está escuchando y está particularmente nos acompaña Aide López. Nuestra querida Vita, pues está desde Acapulco. Luigini está desde Querétaro también escuchando, activista también de la diversidad sexual junto con Irazú. Y desde La Habana, y Dania Ramos del ICAP nos dice, tomé notas de la sugerencia de auspiciar desde el ICAP una campaña global con el tema de la diversidad sexual. O sea, que es una respuesta Adelante. muy favorable para el movimiento. Gracias. Gracias, Dania. Gracias, ICAP. No habiendo Sí, más. eso, Sí, Tamara. sí, eso es muy bueno también. Le veo también otra arista, ¿no? Las personas, por supuesto, cubanas y cubanos y cubanes que están residiendo en el exterior también pueden votar en el referéndum para el Código de las Familias. Y son personas que quizás están menos influenciadas por las campañas que estamos haciendo desde Cuba para apoyar la aprobación de este nuevo código. Y por tanto también es importante que a esas personas cubanas que tienen voto en el Código de las Familias y que residen en el exterior, también reciban la información, porque puede ser que estén desinformadas esas personas por todas estas campañas mediáticas de las que hemos hecho referencia. Entonces, también es necesario, porque hay cubanas y cubanos que están viviendo afuera que necesitan esa información y la solidaridad nos puede ayudar en ese sentido para alcanzar comunicacionalmente a esos públicos. Y lo otro es que también las redes sociales, como ya hemos evidenciado, son caldo cultivo de manipulaciones, y las redes sociales no tienen fronteras. O sea, podemos unirnos, podemos participar todos y todas en ese espacio, y es una ventaja de las redes que tenemos que aprovechar más. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y encantada de poder dialogar con ustedes, y más contenta aún saber que nos vamos a unir más para esta lucha nuestra y de todas las personas, para el bien de todas las familias cubanas.
Creo que Irina se congeló. Sí, parece ser que sí. Bueno, pero bueno, ha sido muy importante, yo creo que toda esta serie de encuentros que hemos tenido respecto a la diversidad y me parece muy importante porque hay mucha información que incluso muchos de nosotros desconocíamos y que nos va a ayudar a disipar mucho de las confusiones que se generan tanto en todos los niveles, ¿no? Tanto redes sociales como desinformaciones ya que está, hay a nivel general. Ya está Eva despidiendo. Me habló Irina que la sacó la aplicación. Entonces, que si podemos despedir la actividad, agradecerle a los compañeros. No sé si tú quieras ir a su. Sí, claro. Pues sí, en efecto, agradecer enormemente la información que nos dieron hoy Tamara, Paquito, muy valiosa. Y pues para empezar, pues seguirles en redes sociales a ellos, a Paquito, a Tamara, seguirnos en redes sociales, compartir la información, estar al día y pues por supuesto seguirnos mutuamente y pues defender tanto las actividades que hacen en Cuba como también a favor de la diversidad sexual, las mujeres y la sexualidad humana en general, las actividades del CENESEX, como hemos platicado con Mariela, y pues activémonos en ello. Recordar nada más en complemento de lo que decía hace un momento, que Bolsonaro ganó, entre otros factores, gracias a las redes sociales. La derecha en Brasil ganó gracias a eso, fue uno de los grandes factores para que ganara en Brasil y entonces pues ahí vemos la gran importancia que significan las redes sociales, así que pues le despedimos este seminario dándole la palabra una vez más a Paquito y a Tamara para que inclusive a través que nos están viendo en Facebook pues nos puedan compartir sus redes sociales para que les sigamos, no solo nosotros de la promotora, sino las personas que están viendo este seminario y para lo que ellos y ellas quieran decir para cerrar este seminario y agradeciéndoles. Así que pues les damos la palabra una vez más, Tamara o Paquito, para que puedan despedir y para cerrar este seminario. Adelante, Paquito. Bueno, muchas gracias. Más que todo, yo creo que ha sido interesantísimo y escucharles y además tener esta retroalimentación. Yo creo que sí, que podemos tener este compromiso de seguirnos. A mí en Twitter, bueno, mi usuario es relativamente nuevo porque entre de los ataques que me hicieron fue yatearme la cuenta mía que tenía desde 2009 con miles de seguidores y ahora estoy empezando. Me llamo Paquito de Cuba, solo así, @Paquito de Cuba. Y en Facebook estoy más activo. Mi nombre completo es Cruz. Entrar ahí en mi tengo el pero me puedo y que cuando algunos gracias. No, batalla. Gracias, Paquito. Se cortó un poco al final lo que decías, pero bueno, también creo que en las redes de la promotora pondremos las redes sociales tanto de Paquito como de Tamara para que podamos también seguirles y pues, apoyar en ello, ¿no? Adelante, Tamara, con lo que guste cerrar. Sí, agradecerles una vez más Cuba y México a luchar contra todo tipo de discriminación, contra todo tipo de prejuicio y por ese enemigo en común que tenemos también, que siempre ha querido adueñarse de las Américas, que es Estados Unidos. Muchas gracias por su apoyo, por su solidaridad y estamos en combate juntos. Ya llegamos.
Gracias, Tamara. También sufrimos ataques del bloqueo cibernético. Bueno, así es. ya escuché las despedidas. Gracias, No queda más Tamara. que agradecer. No sé si gustas compartir tus redes sociales también. Sí, me pueden encontrar así en Facebook, Tamara Rendón Portelles. Sobre todo aquí usamos mucho Facebook porque es una de las redes sociales que más se usan, que las personas usan. Y en Twitter estoy como TR Portelles. De todos modos, voy a dejar mi usuario ahí en los comentarios de Facebook de la promotora. Perfecto, muy bien. Es Gracias, también lo Tamara. que decíamos, desde ahí de empezar de compartir las redes sociales de nuestros invitados, invitadas, y pues seguirles y compartir la información. Por eso es que instábamos a que nos compartieran sus redes para que también los que nos están viendo pues podamos seguirles y pues dar la lucha también en este campo de batalla. Así que bueno, pues gracias Tamara y Paquito. Irina, no sé si quieras complementar y despedir. Nada más agradecer enormemente la gran lección, el compromiso y la disposición de acompañarnos en esta travesía y recordarle a todas, todos, todes que nos quedan 2 sesiones del próximo martes y el jueves con los que concluiremos la primera edición del Seminario del Orgullo al Moncada del año 2022. Muchas gracias. Hasta siempre. Saludos, Armando. Saludos, Evita, George, Irazú. Gracias Paquito, a todos. Hasta luego. Gracias, saludos, un abrazo. Saludos. Un abrazo, chao. Abrazo. Gracias. Chao, nos vemos en Cuba. Nos vemos en en Sí, Cuba. sí. Nos vemos en Cuba. Sin revolución sexual no hay Nos revolución vemos. social. Ismael, Así es. gracias.